Estamos en Efesios capítulo 5 y nos hemos estado enfocando en los primeros 20 versículos y ya vamos en el cuarto estudio en esta sección, Efesios 5. Hoy noche nada más vamos a leer el versículo 18 al 21 por un momento para comenzar. Cuarta parte de nuestro estudio, Caminemos en Amor, es el tema, el título dado a esta porción de escritura que estamos viendo. Efesios 5. Si todos pueden voltear ahí en su Biblia. Comenzando el versículo 18, ya lo hemos visto, lo hemos leído, y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Si pueden tomar asiento. Ahora, nos hemos enfocado en esta porción de escritura y es donde terminamos la semana pasada viendo este versículo de sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. Y quiero que entiendan, el versículo 18 lo tenemos que ver y entender que es un mandamiento estar llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento para el creyente. Y eso en realidad causa mucha confusión para muchas personas. Porque ¿qué es esto de estar llenos del Espíritu? Que para poder andar en el Espíritu, una vez más, el versículo 18 no es opcional. No lo podemos dejar, tenemos que poner atención y reconocer. Porque una vez más, es un mandamiento. Y es en ser llenos del Espíritu que necesitamos reconocer que es lo que trae armonía, unidad, y no nomás en la iglesia, pero en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios con nuestros hijos y en el trabajo. Pero fíjate, es el poder que viene de adentro, no a la presión de afuera. Ser llenos del Espíritu no es algo exterior, viene de lo interior para poder entender. Y es importante mirar este tema de ser llenos del Espíritu. Y tenemos que enfocarnos y ver diferentes escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Nos dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 28 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿por qué traigo esta escritura a luz? Porque dice: estad firmes y constantes. Pablo nos dice que estemos llenos del Espíritu, sed llenos en Efesios que estamos viendo, pero la única manera que podemos cumplir no es en nuestro poder. Solo por el poder del Espíritu Santo que Jesús nos prometió al Consolador y nos dijo que Él estuviera con nosotros para siempre. Es en el poder del Espíritu Santo que vamos a poder estar firmes y constantes. Sin el Espíritu es una imposibilidad estar firmes y constantes. Y por eso tenemos que estar llenos del Espíritu. El tema principal que vamos a ver aquí en este día es el Espíritu Santo. Para entender, es doctrina esencial
entender quién es el Espíritu Santo, cómo, dónde mora, cómo se usa, cómo me usa a mí. Juan 14, 16 y 17 así. 17 nos dice así, Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará, fíjate, dice, otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que los estaba consolando a ellos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ven? Muy importante entender esto. Así que vamos a ver el estudio de esta noche, en realidad contestando 3 preguntas. 3 preguntas. La primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Segunda pregunta es, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y la tercera pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? 3 preguntas muy importantes para todo creyente. Entender esto, porque hay mucha enseñanza falsa, tanto doctrina errónea acerca de lo que creen y enseñan. Pero vamos a enfocarnos aquí en esta noche en estas 3 preguntas. Un tema muy importante y como les dije, muchos conceptos erróneos. Ahora, ciertas sectas, ciertas religiones quieren ver al Espíritu Santo como una fuerza, la fuerza de Dios. Hasta puedes decir una fuerza mística. Otros lo entienden ser como el poder de Dios que se manifiesta en los creyentes. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, también nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Señor Jesús fue una persona, es una persona. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona y lo vemos en su carácter. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una mente, tiene emociones y también una voluntad. Y eso es lo que una persona tiene en sí mismo. Y digo esto porque, una vez más, Él es una persona. Pero hay cristianos que no entienden esto y lo quieren tratar como una fuerza, como una influencia en su vida que me va a dar dirección. Y sí está ahí para darnos dirección. Pero fíjate, cuando uno le ve como una fuerza o una influencia de poder, es cuando uno piensa y hasta es más se hace esta pregunta: ¿cómo puedo recibir más del Espíritu Santo? He oído personas decir, pastor, ¿cómo puedo recibir más del Espíritu Santo? Quiero que entiendan, cuando lo vemos y entendemos como las Escrituras nos lo enseñan, que Él es una persona, estuviéramos preguntando esto, fíjate, ¿cómo puede el Espíritu Santo obtener más de mí? Porque Él es una persona. No yo de Él, pero Él de mí. ¿Cómo puede Él usarme a mí? Es cuando lo estamos viendo como una persona. Porque es que personas oran por más del Espíritu Santo. Señor, deme más de su Espíritu. Deme más de su Espíritu. Lléneme. Y están pidiendo que venga sobre ellos. Pero entiende esto. Si es así, nuestro entendimiento del Espíritu Santo no está correcto, no está bien. Si estamos orando esto, estamos diciendo que no lo tenemos completamente en nosotros. Me faltó. No lo recibí todo. Estamos diciendo o creyendo que el Espíritu Santo en realidad no es una persona o que solo recibimos parte de Él. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías había tenido una propiedad y la vendió. Y quiso en realidad dar una apariencia que había dado todo. Y no fue así. Le dice, ¿por qué mintieses al Espíritu Santo si sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Se quedó con parte. Echó mentiras, dijo, yo di todo. Y no fue así. Solamente había dado parte. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate, vemos que Pedro confronta a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo, que él había mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. El Espíritu Santo tenemos que reconocer que es omnipresente. Y este es uno de los caracteres de Dios, que Dios es omnipresente. Una de las características de Dios. Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y yo sé, nuestra mente de chícharo no puede captar eso. ¿Ven? Pero Él puede estar a todo lugar, eso es Dios. Y dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Entonces el Espíritu puede estar en todo lugar a todo tiempo, porque es omnipresente. También la omnisciencia del Espíritu Santo es otra característica de Dios. 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Él sabe todo, sabe todo. El Espíritu Santo es una persona. Vemos aún en este mismo versículo, Él piensa y Él sabe. El Espíritu todo lo escudriña. Él sabe todo de nosotros. No hay nada que podamos esconder de Él. Ahora, en decir esto, y recuerda que estamos viéndolo, que es una persona. Personas tienen sentimientos. El espíritu puede ser afligido. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de redención. Puede ser, no contristéis. Se va a sentir, va a doler, porque nosotros estamos doliendo. Fíjate, Él también intercede por nosotros y hace decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 8:26 y 27 nos dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Va a interceder por nosotros. Muchas otras escrituras existen que podemos ver para soportar que Él es una persona. Y esto es tan importante. Tan importante. ¿Por qué? Porque una vez más las sectas y las religiones, es el poder de Dios. Se mueve como un viento, no sabes dónde va, pero es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Nunca podemos perder vista de esto. Porque es una persona que Él puede operar verdaderamente como se nos fue prometido, que sería consejero y consolador. Porque es Dios en el Espíritu que ahora está con nosotros, como Jesús lo prometió.
otro consolador. Para poder entender eso, está haciendo una referencia a otro del mismo tipo. Es Dios. Ahora, vemos que el Espíritu Santo es una persona y cuando lo recibimos, quiero que entiendan esto, en completo, no en parte. No lo recibimos en parte. La Escritura dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, el mundo, el incrédulo, no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora, la palabra mora, vive en nosotros, en cada creyente. Cada creyente ya lo tiene todo completo, el Espíritu Santo en vosotros. ¿Cómo vamos a recibir más de Él cuando ya lo recibimos en completo? Si ya lo recibimos, entonces la pregunta es, si le vamos a dar más de nosotros a Él, porque ya lo recibimos en completo. He oído pastores que dicen, si no has recibido al Espíritu Santo, lo que están declarando es que no eres creyente, porque ahorita vamos a ver que el Espíritu se recibe en el momento de creer. Pero esta es la razón aquí que Pablo nos dice en Efesios 5:18, no os embriagáis con vino. Y ya vimos el contraste en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Con el vino se pierde todo control, pero en el Espíritu tenemos todo control. ¿Ven? Entonces, es el mandamiento. No pierdas control con el mundo, en las cosas del mundo, en el vino, en el alcohol, donde hay disolución, pero sed llenos del Espíritu. Es lo que nos está pidiendo, es el mandamiento. Es la razón, fíjate, es la razón que muchos mal entienden, sed llenos del Espíritu, y es la razón que piden más de Él. Señor, deme más de su Espíritu, lléneme de... No. Ya mora en mí. Ya está en mí. ¿Ven? Tenemos que tener esto en nuestra mente, el entendimiento correcto. Fíjate, entramos a la segunda pregunta. Entonces, si ese es el dicho, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Una vez más, Juan 14:17. Es la tercera vez que lo menciono. Es un versículo clave en todo esto. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tercera vez. Versículo clave. Jesús, fíjate, promete que el Espíritu Santo morará adentro de todos los creyentes. Necesitamos que entender que su residencia es permanente. Y esto es conocido como la morada del Espíritu Santo. Otra manera de decirlo, sabemos que la palabra de Dios nos dice que el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. El templo, la morada del Espíritu Santo somos nosotros, cada uno de nosotros que creemos. Y digo esto para que podamos entender la diferencia entre la morada y la llenura del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Vamos a comenzar primero a ver 3 puntos de la morada del Espíritu Santo. Y la primera es esto, fíjate. El Espíritu Santo es un regalo para todo creyente de Cristo Jesús. Pero la única manera de recibir este regalo es a través de fe en Cristo Jesús. Tenemos que tener fe y creer en el Señor como nuestro Salvador. Creer el Evangelio. Creer que Él murió en la cruz por mis pecados, fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Amén.
Juan 7:37 al 39 nos dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora que ya es glorificado el Señor, y ya vimos que en el día de Pentecostés y después de tiempo en el capítulo 10, después de un tiempo también los gentiles recibieron el mismo Espíritu, ahí en Hechos 10 se recibió. ¿Por qué? Porque Cristo fue glorificado y lo prometió. Y dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. Este es el Espíritu que corre y fluye de adentro de nosotros, no de afuera. Señor, deme más de su Espíritu. Lléneme, quiero recibir más. No, ya lo recibiste en completo. Amén. Fíjate. Segundo, el Espíritu Santo es recibido en la salvación. Ya vimos esto, Efesios 1:13, cuando comenzamos el libro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, recibimos, creímos, oímos el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello. En ese momento de salvación, el Espíritu Santo es dado a nosotros, a cada uno que cree en él como Señor y Salvador. Y esto es confirmado en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A través, ya vimos, el Espíritu no se va a recibir a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente refleja el pecado en nosotros. No se puede recibir en esa manera. Pero ¿qué no fue que recibiste al Espíritu Santo por el oír con fe? Porque oíste y creíste el evangelio, creíste la palabra de Dios, te arrepentiste de tus pecados y lo aceptaste como Señor y Salvador. Y vemos que dice que se nos dio un sello. El sello y la residencia del Espíritu Santo toma lugar en el momento que uno cree. Increíble lo que pasa en ese momento de creer. Fíjate, somos perdonados de nuestros pecados, nos hemos arrepentido, creemos en Cristo como Señor y Salvador, creemos que Él fue Dios en carne, que Él dio su vida en la cruz por mis pecados. Recibimos el Espíritu Santo en ese momento, fuimos completamente perdonados, tenemos victoria sobre la muerte y Satanás, aún la carne, porque ahora Él mora en mí. Fíjate todo lo que está tomando lugar en ese momento de creer. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, los creyentes, y una vez más, su residencia es permanente. ¿Por qué? Porque tiene un sello. Ese sello no se puede quebrantar. Así que esta idea de que lo podemos perder, que se puede ir, salir de uno, fíjate, Él no va y viene de adentro de nosotros. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios venía sobre las personas, pero también se podía remover de las personas. ¿Por qué? Porque no había un sello. Porque Cristo no había dado su vida en la cruz. Porque no había sido glorificado. No había prometido al Espíritu todavía el consejero y el consolador. Entonces en el Antiguo Testamento sí, el Espíritu venía sobre uno y se iba de uno. Pero ahora es permanente. Mora en nosotros. No va y viene. No nos dice, ¿sabes qué? Cuida la casa, voy a ir de compras, al ratito regreso. No nos dice así. No, o limpia la casa.
Limpia la casa para poder llegar a una casa limpia. No, Él está con nosotros. Si nuestra casa está mugrosa, sucia, en pecado, ahí está. Porque no se va. No se va. Su residencia es permanente. El Espíritu Santo, fíjate, es dado como una garantía de su futura glorificación en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:22 nos dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es la promesa. En el momento que tenemos ese sello, es la promesa de que en el futuro seremos glorificados con Él. Es la garantía, podemos decir. Así que somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Así que ahora la llenura del Espíritu Santo, con el versículo que comenzamos en esta sección, Pablo nos dice: sed llenos del Espíritu. Sed llenos. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. No va a venir de afuera porque ya lo tenemos adentro. Estamos sellados. Es una persona porque es Dios con nosotros. Fíjate, ser llenos del Espíritu puede ser mejor entendido en estas palabras: estar totalmente entregados al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda poseernos por completo. Y es en ese sentido que uno puede ser lleno. Para aclarar, Efesios 5:18, te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Ya está dentro de nosotros. Lo hemos recibido completamente a Él. Pero tenemos que permitir que nos llene y nos controle. Ya vimos que Él mora adentro de nosotros, pero si quiero que entiendan, si lo podemos constristar. Fíjate, su actividad adentro de nosotros se puede apagar o la podemos apagar. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis el espíritu, no apaguéis. Entonces nos está dando a entender que nosotros mismos podemos apagar el espíritu que está dentro de nosotros. Es cuando nosotros mismos apagamos o permitimos que esto suceda, es cuando no vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros mismos lo estamos apagando. Nosotros mismos lo estamos limitando. Nosotros mismos no estamos dejando que esos ríos de agua viva fluyan de adentro de nosotros. Estamos impidiendo que el Espíritu se mueva adentro de nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu se apague o lo apagamos, es cuando no tenemos victoria. No vamos a caminar en victoria. No vamos a tener paz en nuestras vidas. Porque nosotros mismos, podemos decir, lo estamos aplastando. Lo estamos apagando. Pero es cuando uno es fortalecido, no es fortalecido. No somos fortalecidos por lo que estamos haciendo. Y no experimentamos la llenura del Espíritu Santo operando en nosotros. Porque nosotros mismos no lo estamos dejando fluir.
pero es cuando le damos su propio lugar en nuestras vidas. Cuando nos entregamos completamente a Él y lo permitimos ocupar cada parte de nuestra vida, que Él puede guiarnos y controlarnos. Él puede ser ese poder adentro de nuestras vidas. Muchas veces hablamos del corazón y la condición del corazón, lo que Dios quiere. Pero muchos de nosotros muchas veces no le damos todo el corazón a nuestro Señor. Estamos deteniendo ciertas áreas de nuestra vida que no le queremos dar control a Dios. Entonces estamos limitando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo estamos apagando, lo estamos aplastando. Fíjate, Él puede guiarnos y controlarlos. Cuando esto pasa es cuando uno está firmes y constantes. Estamos firmes, constantes. Y esto es ser llenos del Espíritu, porque le estamos dando su lugar. Ser lleno del Espíritu, fíjate, es ser obediente en todo, y esto incluye nuestros pensamientos y nuestros motivos. Él sabe las intenciones de nuestros corazones. Hay veces tenemos motivos falsos por lo cual hacemos cosas. Él sabe esto, pero estamos deteniéndolo, no permitiéndolo fluir de adentro de nuestras vidas. Porque te voy a decir, Él es el que nos trae a nuestra mente, nuestra conciencia, lo que estamos haciendo bien o mal. Hay veces nos dice, no hagas eso, no vayas a... Y uno sigue, y uno sigue, y uno sigue. Y cada vez que seguimos y vamos mal, lo estamos aplastando, lo estamos deteniendo, no lo estamos permitiendo hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que ser lleno del Espíritu es ser obedientes. Obedientes en todo. Y uno dice, pues esto es imposible. Exacto. Es la razón por qué le damos lugar al Espíritu. Porque la palabra nos dice, todo es posible con Dios. Todo. Pero en nuestro poder es una imposibilidad. Fíjate. Salmos 19:14 nos dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué? Porque es mi deseo que Él se mueva en mi vida, de adentro de mi vida. Que Él me pueda guiar y responder a las palabras en la manera propia, como Él quiere. En decir todo esto, levanta la última pregunta en esta noche. La última pregunta: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque muchos, ¿te has bautizado en el Espíritu Santo? ¿No has recibido al Espíritu Santo? Porque yo salí de la doctrina que si no hablabas en lengua no tenías al Espíritu, que no habías sido bautizado en el Espíritu Santo. Y esta es una idea falsa, porque no es lo que la Escritura enseña. 1 Corintios capítulo 12. El versículo 12 y 13 de 1 Corintios 12 nos dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Ahora, cuando dice todos bautizados en un cuerpo, no está hablando del bautismo de agua, porque algunos no se han bautizado por agua.
Pero dice la referencia, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es la obra en que el Espíritu Santo coloca al creyente en unión primeramente con Cristo y a los otros creyentes en el cuerpo de Cristo al momento de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En el momento de ser bautizados, Él nos va a colocar en el cuerpo. Y hemos estudiado esto, que somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos diferentes dones para ser de bendición uno al otro. No todos podemos ser el dedo gordo. Yo sé que todos queremos ser el dedo gordo del pie derecho, pero no es así, ¿no? Todos tenemos diferentes dones y Dios nos ha puesto en el cuerpo. El Espíritu Santo nos ha puesto en el cuerpo como Él desea. ¿Ven? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Romanos 6, 1 al 4 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que en este pasaje que nos da una descripción de nuestra posición delante de Dios. Y ya vimos cómo sucede esto. Sucede en el momento de salvación que somos bautizados, puesto en unión con Cristo en el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Todos fuimos bautizados. Todo creyente es bautizado en el momento de creer. En el momento de creer en qué? Que Cristo murió en la cruz por creer el evangelio. Creer en ese momento. Así como se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hablando de la morada del espíritu. En ese momento ahora Él vive en mí. Y recibimos el sello. No es el bautismo de agua. Claro que tenemos que bautizarnos, pero ese es un tema para otro tiempo. Va a haber la oportunidad de ser bautizados. Eso es obediencia al Señor, en declarando lo que ha pasado en tu corazón. Pero aquí estamos hablando del momento de creer que Él nos bautiza, nos pone en unión con Cristo, en esa relación, tanto en el cuerpo. Para entender, tenemos que entender 3 palabras griegas que son muy importantes, que tratan con el Espíritu Santo. Nos permite ver la persona del Espíritu Santo, tanto como obra, como opera el Espíritu Santo. La palabra la entendemos muy bien en español nosotros. Los que hablan inglés es un poco diferente, pero en español la palabra griega aquí es para. Para quiere decir que el Espíritu Santo viene al lado tuyo. Viviendo al lado tuyo. Y quiero que entiendan, esto es antes de conversión. Antes de recibir al Señor, el Espíritu Santo está al lado de nosotros. Y es el que trae convicción por nuestros pecados y revela que Jesús es la única solución. El incrédulo, ya vimos, no tiene al Espíritu ni le conoce. Pero el Espíritu viene al lado de ellos porque su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Y trae esa convicción. Anda al lado de ellos y cada vez que se predica la palabra de Dios,
está hablando a la conciencia del incrédulo, afuera del cuerpo, no adentro, porque ya vimos, el que lo tiene adentro es el creyente. El mundo no le conoce, es lo que vimos. Así que esta es la palabra para, en griego, para entender cómo opera el Espíritu. Al lado de nosotros, antes de creer, siempre anda y anda por todo el mundo, porque ya vimos que es omnipresente, tanto omnipotente, queriendo que nadie se pierda. Y luego está la palabra en, una vez en el español, pues en ti, en nosotros, adentro de ti. Después de creer, ahora en ti, está en nosotros. Y es cuando uno invita, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, que el Espíritu Santo ahora mora, vive en ti, en el creyente. No en el incrédulo, no en el mundo, no, está al lado de ellos. Pero si somos creyentes, lo hemos recibido completamente en nosotros para entender, y mora en mí. Amén. La última palabra aquí es la palabra epi. Epi, E-P-I, I de indio. Para entender aquí esta palabra del griego, esta palabra significa sobre ti. También puede ser traducido desbordamiento. Desbordamiento. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, pero recuerda que vive en ti. Se mueve de adentro de ti. Hay un desbordamiento del Espíritu. Fluye de adentro de uno. Que fluya afuera de nuestra vida. Cuando nosotros nos hacemos, fíjate, canales que tocan las vidas alrededor de nosotros. Este desbordamiento es que fluye de adentro de uno. Entonces, 3 palabras muy importantes para entender el Espíritu Santo y cómo obra. Pero este desbordamiento tenemos que entender, solamente es posible porque vive adentro de nosotros. Muchas sectas, muchas religiones cristianas te quieren enseñar que el desbordamiento viene porque se viene sobre uno de afuera. No, no puede. Porque ya está dentro de nosotros y tenemos un sello. ¿Ven? Tan importante. Entiendan esto. ¿Cómo puede uno ser bautizado en el Espíritu? Y tenemos que pensar en el griego. En el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya está completamente en nosotros y no se departa de nosotros. Ya hemos nosotros experimentado el bautismo del Espíritu Santo cuando fuimos puestos en Cristo Jesús, tanto como en su cuerpo. Ese fue el bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer, en el momento que lo recibimos. Ya fuimos bautizados. Entonces, esta idea que recibas al Espíritu Santo y que quieras ser bautizado en el Espíritu Santo, ya está en mí. No es una otra experiencia. Algunos sienten algo en ese momento, otros no sienten nada. Pero bien sabemos que estamos en Cristo Jesús. Bien sabemos que creemos. Y si ese es el caso, entonces Él ya vive en mí, mora en mí. Es en el bautismo del Espíritu Santo, una vez más, que somos puestos en el cuerpo de Cristo, en estar en su cuerpo, que somos resucitados con Él en una vida nueva. Estando en Cristo Jesús, en su cuerpo, estamos
asociándonos, estamos asociados con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es una experiencia. Ahora, epi puede pasar después. ¿Por qué? Porque el Espíritu puede fluir de adentro de nosotros. Epi puede pasar en cualquier momento, puede pasar si andas de misionero, andas hablando con vecinos, de repente el poder del Espíritu Santo fluye de adentro de ti, pero no es porque es un bautismo del Espíritu, no es porque estás pidiendo que venga más, no, porque es porque está fluyendo de adentro de ti. ¿Por qué? Porque eres obediente, porque estás lleno del Espíritu. Pero te voy a decir, hay personas que miran al libro de Hechos para querer aclarar esta doctrina. Pues mira lo que pasó en Hechos, y mira, nosotros queremos recibir el Espíritu tanto como lo recibieron ahí en el día de Pentecostés. Pues el día de Pentecostés fue para los judíos. Ese evento fue para los judíos. Ya mucho después pasó con los gentiles. No puede ser igual. Porque entiende que el libro de Hechos es un libro histórico. No es para tomar doctrina. Un libro histórico es una cuenta de lo que pasó. Y es lo que ha pasado. Entonces nos permite ver lo que pasó en ese tiempo, pero no es un libro de doctrina. Es una cuenta histórica. Cuando las sectas y las religiones te quieren llevar al libro de Hechos para sacar doctrina, van mal. Porque nosotros tenemos que entender que es un libro histórico, es la cuenta de lo que pasó. Todo esto para que podamos entender el mandamiento que se nos da: sed llenos. Sed llenos. O para entender es estar firmes y constantes. Si conoces al Señor como tu Salvador, ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. Hemos sido puestos y unidos con Cristo Jesús, tanto como en su cuerpo. Eso ya pasó. Pero el poder del Espíritu Santo no viene en pedir ser bautizado, porque ya lo eres, ya fuiste, esto ya pasó. Muchos quieren moverse emocionalmente. No, pero lo que necesito más del Espíritu. Pero eso es emoción. Si eres movido por emoción y estás un día así, un día alto y un día... La palabra es de ser constantes, firmes. El poder para ser firmes y constantes en tu vida como creyente viene de lo que se nos dice en Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Una vez más puede ser mejor entendido, estar totalmente entregados al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo pueda poseernos por completo, y es en ese sentido que podemos ser firmes y constantes para Dios. Es usar el epi sobre ti, que puede una vez más ser traducido desbordamiento. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el epi, que hay este desbordamiento que fluye afuera de nuestras vidas, impacta las vidas alrededor de nosotros. Y es una vez más cuando nosotros nos hacemos canales que tocan las vidas alrededor de nosotros para su gloria. Ahora, ¿qué es lo que impide ser llenos del Espíritu Santo? Lo que impide es el pecado.
El pecado es el pecado que nos separa de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos, fíjate, solo lo quieren orar para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y una vez más, entonces, ¿qué están orando? ¿Para ser salvos? Porque nunca han recibido la salvación de Cristo Jesús. Quieren ser bautizados en ese momento por emoción, para que se sientan más cercas a Dios. Pero escucha lo que te voy a decir. ¿Quieres tener victoria para Dios? Necesitas ser lleno del Espíritu. Y la manera que uno puede ser lleno es a través de la obediencia a Dios. Es la obediencia que mantiene la llanura del Espíritu en nuestras vidas. En ser obedientes. La meta es de ser llenos del Espíritu Santo. Pero fíjate, no es una oración que podemos pedir para ser llenos del Espíritu o una oración de ser rebautizados. Puedes orar y pedir que te llene, pero tiene que haber obediencia en tu vida. Tiene que haber obediencia de nuestra parte. Porque si somos desobedientes, y se los he dicho de esta manera por muchos años, ¿por qué que las personas quieren tener las bendiciones de Dios y vivir como el diablo? Ahí estamos apagando al Espíritu. Ahí no estamos permitiendo y nunca va a fluir adentro de nosotros. Es solo a través de nuestra obediencia a Dios que permite que el Espíritu Santo pueda operar de adentro de nosotros. Ahora, porque somos pecadores y aún todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, es imposible que nosotros nos podamos mantener llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Es una imposibilidad. Es como decir, no hay pecado en mí. Eso es falso. Pecamos todos los días. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Cambiar de dirección. No seguir el perro regresa a su vómito. No seguir regresando a lo mismo. Cambiar de dirección para que se pueda desbordar el Espíritu de adentro de nuestras vidas. Esta es la razón que nos tenemos que arrepentir del pecado inmediatamente. En ese momento que reconocemos que el Espíritu nos está hablando es de arrepentirnos. Señor, estoy mal, perdóname. Debe de haber una urgencia de tratar con el pecado. Tratar con el pecado ya, ahorita. No hay después, hay mañana. No. Tratar con el pecado inmediatamente. Y vas a ver que el Espíritu va a poder fluir. Vamos a poder ser llenos. Pero fíjate, es cuando renovamos nuestro compromiso de ser llenos y dirigidos por el Espíritu Santo que Él puede fluir de nuestras vidas. Con todo esto dicho, ¿qué es la aplicación? Deja decirte, fíjate. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, es cuando vas a poder experimentar el poder dunamis. Dunamis es el poder que levantó a Cristo, lo resucitó de los muertos. El poder como dinamita que solamente viene por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ese poder que nos permite tener victoria. Fíjate, Dios nos ha capacitado para cumplir su voluntad. Y es ser llenos del Espíritu Santo que podemos cumplir la obra que está a mano. Es en su poder, no en el mío, en su poder. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, increíble. Cobardía. No te hagas para atrás, no te vuelvas atrás. Cobardía. No nos ha dado este espíritu. Poder.
Él nos va a dar el poder que necesitamos para cumplir la obra que está a mano. Amor. Para no ser dogmático, aplastar a las personas, pero amarlas en el amor de Cristo, en el mismo amor que Él nos ha enseñado a nosotros. Y de dominio propio. El poder controlarte, dominar todos los deseos carnales. Dominio propio. Este es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Para poder ser llenos del Espíritu. Fíjate, el Espíritu Santo que nos permite ser más como nuestro Señor. Es lo que quiere hacer. Nos quiere transformar para que ya no seamos igual como éramos antes. Pero si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu aún está al lado tuyo, queriéndote traer a la atención lo que más necesitas es salvación en este momento. Pero nosotros como creyentes ya tenemos al Espíritu, mora en mí y quiere fluir de adentro de nuestras vidas. Pero ¿qué está impidiendo esto? ¿Lo estamos apagando? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Pero ahorita hay la oportunidad. Si no conoces a Cristo como Salvador, arrímate a los hermanos y hermanas para que puedas recibir al Señor como tu Salvador. Te puedas arrepentir de tus pecados. Te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Ahora, si tú estás impidiendo el Espíritu y reconoces esto, es tiempo de arrepentirnos. Porque Él nos quiere usar en una gran manera. Quiere fluir. Quiere ver ese desbordamiento. Que fluyan esos aguas de ríos de agua viva de adentro de nosotros. Para tocar este mundo perdido.